El derecho internacional tiene su importancia, ya que no solo intenta regular las relaciones entre los estados, sino también las situaciones que pudieran surgir como alguno de estos estados quebrante los ordenamientos jurídicos internacionales, teniendo como objetivo primordial la armonía entre los estados y la búsqueda de la solución de controversias pacíficas, mismas que son proporcionadas por los mecanismos creados por la comunidad internacional. El derecho internacional clásico reconoce solamente a los estados como portadores de derechos y deberes propios, ya sea en tiempo de paz o en tiempo de guerra, a lo que solo podrían ser sujetos de derecho internacional los estados o países o entes que tienen entre ellos derechos y obligaciones a realizar según lo pactado. Por otra parte, el derecho internacional moderno regula la creación de organizaciones internacionales y otras entidades o asociaciones que como sujetos del derecho internacional tienen derechos y obligaciones propios. Así se puede decir que el derecho internacional abarca más entes que los estados y que estos entes tienen derechos y obligaciones que acatar de acuerdo a los instrumentos internacionales universales y regionales existentes. El concepto de derecho internacional público se puede generalizar como aquella rama del derecho que regula el comportamiento de los estados, ya sea en tiempo de paz o de conflicto armado. El derecho internacional busca regular el comportamiento de los humanos y sancionar cuando se realizan actos delictivos. Existen dos maneras de sancionar específicas dentro del derecho internacional, las cuales son las represalias y la guerra. Las represalias en un estado que considera alguno de sus intereses violados por otro estado es autorizado a recurrir a las represalias contra el estado responsable de la violación. Y la guerra es una acción armada en contra de un estado, aun si no hay reacción similar, es decir, si no hay contraguerra. El estado es un ente superior ante cualquier punto y que es producto de la colectividad y que está integrado por población, territorio, gobierno y soberanía. En el carácter internacional, el concepto de Estado debe ser respetado bajo los principios de exclusividad, autonomía y no intervención de un Estado a otro en su interior, pero hacia el exterior son iguales entre sí. El concepto de soberanía es uno de los principales fundamentos de igualdad de los estados, su integridad territorial y su independencia política. El concepto de soberanía lo componen ciertos caracteres, los cuales son los siguientes. Es inalienable. No se puede transferir ni enajenar bajo ningún título o persona alguna o grupo de personas, solo mediante delegación a sus gobernantes cuando se organiza el Estado. Es imprescriptible. El pueblo no ejerce por sí mismo, pero está falto de ejercicio y no lo desvanece. El pueblo no pierde la soberanía por el paso del tiempo sin ejercicio. Es único. No tiene otras soberanías, es la única soberanía que pertenece al pueblo, es indivisible, no se delega en parte, es delegada totalmente o no. La responsabilidad internacional se genera por actos u omisiones realizados por un Estado que derivan una violación en marco del derecho internacional, ya sea ejecutivos, legislativos o judiciales. Dentro del derecho se puede decir que las personas son el sujeto del mismo, ya que solo ellos pueden ser susceptibles del derecho y obligaciones. Estas personas pueden ser un individuo o una persona moral. En el derecho internacional se puede entender que hay entidades que, como las personas en el derecho general, son susceptibles a tener derechos y obligaciones dentro de los instrumentos internacionales existentes. Se puede entender que los sujetos del derecho internacional público son aquellas entidades que tienen derechos y obligaciones dentro de los ordenamientos jurídicos internacionales. La personalidad jurídica en el derecho internacional implica la capacidad para ser titular de derechos y deberes. En este sentido, se entiende que son los estados los motores esenciales de la creación del derecho internacional, ya que son estos los que tienen personalidad jurídica en todos los sentidos respecto al derecho internacional, pues no tienen restricción. Los sujetos del derecho internacional público se dividen en dos tipos, los cuales son sujetos
típicos y sujetos atípicos. Los sujetos típicos no se encuentran sometidos a restricciones respecto a sus derechos y deberes. Un ejemplo de ellos son los estados. Los sujetos atípicos se encuentran limitados en su personalidad jurídica de acuerdo al derecho internacional. Un ejemplo de ellos son las organizaciones internacionales. El reconocimiento dentro del derecho internacional público es una forma de aceptación unilateral de un sujeto del derecho internacional público hacia otro sujeto, es decir, es la forma que se tiene de confirmar la existencia del otro y así poderle reclamar o respetar los derechos y obligaciones que se encuentran suscritas en los ordenamientos internacionales. El reconocimiento se puede dar entre estados, gobiernos de facto, movimientos beligerantes, comités de liberación nacionales, o la aceptación o confirmación de aceptar la existencia del Estado. Se manejan dos clases de reconocimientos de los estados, entre las cuales están el expreso y el reconocimiento tácito. El reconocimiento expreso se otorga mediante una declaración formal, escrita o verbal, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiese. Legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos derechos no tienen otros límites que el ejercicio de los derechos de otros estados conforme al derecho internacional. El reconocimiento implica que el estado que lo otorga acepta la personalidad del nuevo estado con todos los derechos y deberes que para uno y otro determina el derecho internacional.